Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a la continuación del video con respecto a las escuelas sumerias. Daremos una contextualización de las escuelas sumerias, algunas características más y abordaremos un poco la cultura babilónica también de la Mesopotamia, más al norte por supuesto de Sumer y posterior a la cultura de Sumer. En mal día nací, decía una de las frases escritas en tablilla, ¿sí? de arcilla sumeria en el año 2400 a.C. La cultura sumeria, digamos en la época clásica del pueblo de Sumer, 2400 a.C., se la conoce como una cultura con cierto pesimismo, cierta falta de esperanza, una idea no desarrollada de la esperanza, una idea religiosa escéptica. Los dioses no colaboraban en el proyecto humano de las personas, sino que quizás ponían trabas incluso. Y al mismo tiempo se lo tomaban con cierta ironía. Cuando esta persona escribe el mal día nazi, bueno, se nota, según antropólogos, una cuestión de ironía. Uno de los textos que van a manejar en la escuela sumeria se llama la epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh, como le quieran decir. Básicamente la escuela sumeria es conocida como la casa de las tablillas. Primero van a pasar por un periodo de educación doméstica donde los padres transmiten a los hijos. Luego nosotros vamos a encontrar la casa de las tablillas propiamente dicho como escuela, con un director, con profesores, con un rol de los preceptores y con ciertos alumnos. Ya encontramos una estratificación jerárquica dentro de la sociedad, ¿sí? Piramidal. En la cúpula de la sociedad encontramos sacerdotes que al mismo tiempo cumplían una función política, ¿sí? En este sentido, los sacerdotes como comunicadores de la voluntad divina, lo que van a hacer es expresarla al pueblo y a partir de ahí gobernar. Entonces vamos a tener un gobierno teocrático con poder. Quizás son los sacerdotes los que acceden a la escuela, los hijos de los sacerdotes, quizás son los hijos de los funcionarios no sacerdotes que acceden también a la escuela y por supuesto los escribas. Una de las características que hizo que comenzara la escritura, según algunos arqueólogos y antropólogos, sería la necesidad de contabilizar los impuestos que debían pagar los vecinos. Esa sería la razón por la cual habría aparecido la escritura en la Mesopotamia y también en Egipto, en África, bueno, cuando lo veremos, pero para no mezclar culturas, en un principio acá en la Mesopotamia esa sería la razón. Las estructuras del Sigurat son estructuras donde varios pisos, son las estructuras donde se depositaban los impuestos que debía pagar la gente, tanto en granos de trigo y de distintas tipos de cultivo. Al mismo tiempo, en algunos pisos del Sigurat funcionaba para guarecerse de algún ataque que podría sufrir la población. Si ustedes lo observan bien, parece una suerte de fortaleza. Y en los pisos superiores, quizás comunicándose escalonadamente, como si fuera una escalera, con el cielo, con la divinidad, vamos a encontrar, bueno, sectores de templos, ¿sí? Donde van a realizar actos, sacrificios cultuales, rituales y demás. La escuela se llama entonces Casa de la Tablilla, no acceden todos, ¿sí? Básicamente acceden aquellos que portan por herencia el oficio, ¿sí? Se transmitía el oficio del padre a los hijos, así que el campesino en este sentido iba a dedicarse a la agricultura. Aunque encontramos algunos casos distintos. Por ejemplo, hay una persona, vamos a buscarlo, que le va a dejar asentado la comunicación que tiene con su hijo. Va a ser impresionante, va a ser muy interesante. Le va a decir esto escrito y con registro en una tablilla. El padre le dice al hijo: ¿a dónde has ido? El hijo le habría contestado: a ninguna parte. Si es verdad que no has ido a ninguna parte, ¿por qué te quedas aquí como un golfo sin hacer nada? Anda, ve a la escuela, preséntate al padre de la escuela. El concepto del docente y del directivo, si vos lo traducís del sumerio, sería padre de la escuela, ¿sí? Preséntate al padre de la escuela, recita tu lección, abre lo que sería tu mochila
Esto es una palabra actual, pero bueno, la persona que lo tradujo utilizó conceptos actuales para que lo entendamos. Graba tu tablilla y deja que tu hermano mayor, que sería el preceptor, caligrafíe tu tablilla nueva. Cuando hayas terminado tu tarea y se la hayas enseñado a tu vigilante, fíjate ahora qué concepto distinto que utiliza el docente, vuelve acá sin rezagarte por la calle. ¿Has entendido bien lo que he dicho? Es una tablilla larguísima. El padre le habla del éxito. Le dice basta de que holgazanés fuera de la escuela por los jardines públicos, ¿sí? Tuviste la suerte de no tener que trabajar en el campo, tenés que aprovecharlo. Bueno, en fin, es una tablilla que pareciera muy actual y que deja entrevisto cómo funcionaría el sistema educativo. Bueno, decía Poema de Gilgamesh nos va a expresar la mentalidad sumeria. La mentalidad, la cosmovisión, la manera de ver el mundo está en el Poema de Gilgamesh. Básicamente en el Poema de Gilgamesh vamos a encontrar un rey con toda la soberbia que ustedes imaginen enfrentándose a Enkidu, un opositor. Bueno, tuve una historia muy graciosa de cómo aparece Enkidu. La verdad que es una epopeya que recomiendo leerla. Es un cuento antiquísimo, milenario, que deja muchas enseñanzas, llama a la reflexión. Bueno, enfrentándose ante Enkidu, al final terminan haciéndose amigos, terminan saliendo a distintas aventuras y actividades sociales. Sin embargo, Enkidu termina muriendo, porque un dios decide envenenarlo y matarlo. Muere Enkidu. Gilgamesh o Gilgamesh, como le quieras decir, queda desolado, triste, pero decide recuperar la vida de su querido amigo. Dice, vamos a viajar a donde sea para recuperar la vida de nuestro mejor amigo. Emprende una aventura increíble, pelea contra hombres escorpiones, bueno, es una locura el cuento. De lo interesante, por supuesto. Y se encuentra con un Utanapishtim, el sobreviviente del gran diluvio. Esto es interesantísimo. Habría una persona llamada Utanapishtim que sobrevive a un gran diluvio confeccionando un gran arca donde coloca 2 animales de cada especie, que lanza una gaviota, ¿no? Para ver si había tierra cercana. Bueno, es el poema del Arca de Noé que encontramos en una tablilla sumeria 2400 a.C. Es impresionante este hallazgo. Hay cuestiones de traducción. Acá en la versión sumeria no se llama Noé, se llama Utanapishtim. No lanza una paloma, lanza una gaviota. Bueno, en fin. Este gran sobreviviente dice, bueno, está bien, te voy a dar una planta que va a curar a tu hermano, a tu querido amigo, hermano del alma. Le entrega la planta. Gilgamesh, contentísimo, viaja de vuelta para recuperar la vida de su querido amigo, pero los dioses intervienen y deciden, no, vamos a robarte la pócima, la planta para la resurrección, y vas a quedar llorándote el resto de tu vida. Y así termina la historia. Le roban la planta y Gilgamesh se transforma en un rey no tan soberbio, un rey tranquilo, triste, gobierna bien. Bueno, fíjense el mensaje. Este poema de Gilgamesh, ibas a la escuela y te lo leían, te lo hacían recitar de memoria, escribir de memoria, ¿sí? Todo bien recitación en la escuela sumeria. En el caso que te equivocaras en alguna letra, te pegaban, ¿sí? Había azotes, ¿sí? Golpeaban a los alumnos, más con falta de respeto. Así que era una educación completamente violenta, jerarquizada, no era pública, por supuesto que asistían solo los varones. Digo por supuesto porque es sabido que en la época antigua predomina una mirada que hoy diríamos como patriarcal o machista. Entonces la cuestión de los derechos de la mujer ni existían. Además, en el poema de Gilgamesh se pueden observar un montón de factores que hacen al machismo, un montón de factores. Hay personajes mujeres que cumplen roles o simplemente femeninos o simplemente malvados. Hay una de las grandes malas del poema de Gilgamesh, se llama Ereshkigal, y sería la que
cuida la entrada al infierno. Así que bueno, las mujeres tienen un rol completamente negativo en el poema de Gilgamesh. Bueno, entonces el sistema educativo es jerárquico, estratificado, recitación, golpes, azotes, ¿sí? Copiar constantemente. Y bueno, es un espejo de la cultura sumeria que predominaba en ese entonces. ¿Qué es lo que nos enseña Sumer? Básicamente Sumer nos va a enseñar, digamos, qué importante es el estudio cultural, qué importante es comprender la cultura y la cosmovisión de un pueblo y entender cómo esa cosmovisión se expresa en el sistema educativo, ¿sí? Una cosmovisión triste, apesumbrada, irónica, machista, jerarquizada, va a confeccionar un modelo educativo triste, irónico, apesumbrado, aburrido, machista, maltratador. Es muy interesante también las enseñanzas que van a utilizar, van a aprender, bueno, van a tener varias materias, claramente van a tener una asignatura, digamos, un saber que tiene que ver con la arquitectura. De alguna manera van a confeccionar estas grandes obras de arte, con las ciencias naturales y de alguna manera con la historia, pero contada a través de epopeyas. Bueno, luego van a tener un montón de moralejas, de fábulas, diríamos nosotros, un montón de fábulas, en donde quizás el personaje es un zorro, quizás es una liebre. Por ejemplo, tengo el gatito tocándome la lamparita. Acá está, lo presento. Qué ocurrencia. No voy a poner pausa. Queda como más tierno. Pequeño gatito, está molestando. No lo quiero dejar encerrado en la habitación. Pobrecito, es un bebito. Bueno, por ejemplo, fíjense esta fábula. El burro nadaba en el río y el perro se aferraba a él firmemente, diciendo: cuando salga a la orilla me lo voy a comer. Eso es una fábula, son dos renglones, ¿sí? El burro nada en el río, el perro arriba, esto es un gato, pero bueno, el perro arriba del burrito se aferraba a él y el burro como diciendo: bueno, yo te llevo al otro lado del río, no hay ningún problema. Pero lo único lo que pensaba el perro es: te voy a comer cuando llegue al otro lado. Esto, ¿qué le quieren enseñar a los jóvenes sumerios? ¿Sí? En la vida te van a embromar, no hagas favores. ¿Qué querían expresar? ¿Sí? Podés comentarme en el foro qué te parece que querían comentar. El perro acude, otra fábula. El perro acude a un banquete, pero cuando miró a los huesos que allí había, se alejó diciendo: allí me voy ahora, allí donde me voy ahora tendré algo más que comer. O sea, invitan a un banquete a alguien, ve que no hay comida, se va. Eso serían las amistades, según Sumer. Es tremendo. Acá hay una cuestión que otra fábula tiene un problema de traducción. Son 10 lobos. Matan muchos corderos. Pero el último lobo, el 10º lobo, era muy inteligente. Y dice: yo voy a dividir los corderos. Ustedes son 9, así que les doy un cordero a ustedes. Yo soy 1, así que me quedo 9. Ustedes 9, 1, yo 1, 9. ¿Sí? Bueno, es un juego de palabras que en nuestro idioma no tiene mucho sentido, pero sería un animal vanidoso, maltratador, que ha embromado a un montón. Fíjense esta otra fábula, otros dos renglones. El zorro no podía construir su casa, por lo tanto se fue como conquistador a la casa de su amigo. ¿Qué significan estas fábulas, no? Vos podés ir poniendo pausa, volviendo para atrás, volver a escuchar la parte de la fauna, de la fábula, quiero decir. A ver qué más. Esta es tremenda. Un zorro le pide al dios Enlil, que sería como el supremo de Sumer, uno de los tantos, le pide los cuernos de un buey salvaje. Si quiere unos cuernos poderosos. Y bueno, le dan los cuernos
zorro. Pero el viento sopló y la lluvia se precipitó. Y el zorro no pudo volver a su país porque la cabeza le pesaba con los tremendos cuernos que le habían dado. Entonces termina llorando y sacándose los cuernos. Este cuentito, ¿sí?, se lo contamos a los jóvenes sumerios. ¿Qué está queriendo decir? Nos pida más de lo que podés. Es horrendo esta mirada. Es decir, un zorro pide los cuernos de un buey, los dioses se matan de risa y se lo dan. Y el zorro no puede caminar porque le pesan los cuernos, entonces se los termina sacando. ¿Es una moraleja positiva? ¿Es negativa? ¿Puede traumar? ¿No puede traumar? Bueno, me gustaría leerte en tus comentarios. Se nos está yendo mucho el tiempo, así que voy a hacer simplemente una introducción a Babilonia y la próxima semana veremos esta ciudad. Babilonia va a ser una de las ciudades más bellas de la Mesopotamia, de todo el Próximo Oriente. Va a ser una ciudad increíble, ¿sí? Va a tener jardines flotantes, terrazas flotantes o con terrazas con jardines en los techos. Va a ser muy bella, va a ser la joya que todo el mundo va a querer conquistar. De hecho va a ser siempre la mira envidiosa de muchos imperios como el persa, el Alejandro Magno. Todos van a querer esa ciudad de Babilonia que va a estar al norte de Sumer. Sumer va a dejar de existir, se va a sincretizar con otra cultura, van a aparecer otra cultura llamada los acadios y la cultura sumeria, bueno, se va a ir mezclando con otras, ¿no? Entonces no habría más cultura sumeria, sino una mezcladita sincrética con otras. En cuanto a Babilonia, lo que destaca es que ellos van a confeccionar un código de leyes muy famoso, proclamado por el rey de Babilonia, Hammurabi. Entonces se lo conoce como el Código de Hammurabi, 1750. En algunos lados dice 1950 a.C. Son 2 siglos de diferencia, es un montón, pero vale, podés decir directamente si querés siglo XVIII y XIX y listo. Estoy moviendo toda la mesa, espero que no se les haya sacudido mucho el video. Bueno, en este código de leyes va a intentar tratar de la misma manera, ¿sí?, un mismo cuerpo de leyes para todas las personas. ¿Sí? Van a intentar simular una suerte de trato igualitario, ¿sí? Todos nos basamos en la misma ley o conjunto de leyes. Por supuesto, algunas leyes van a beneficiar a algunos y a otros no. Por ejemplo, digamos, está el famoso concepto de ojo por ojo, diente por diente, ¿sí?, en Babilonia. Si vos me lastimas a mí, yo ese daño que sufrí te lo puedo aplicar a vos, sea pidiéndote indemnización o tratándote mal de la misma manera. Entonces, los historiadores decimos resumidamente, ojo por ojo, diente por diente. Me sacás un ojo, te saco un ojo. A manera resumida. Pero no es lo mismo si vos le sacás un ojo a un esclavo que a una persona poderosa. ¿Sí? El castigo era peor. Entonces hay desigualdad. Pero el intento de construir cierta igualdad, también van a tener leyes de asistencia a las personas pobres y viudas. Entonces va a ser una cultura muy interesante que va a desarrollar entonces una educación bastante sumeria. ¿Sí? Han tomado mucho de la cultura sumeria, pero quizás más contemplado en un código de leyes que permita quizás más organización. Los sumerios van a tener también un código de leyes llamado el código de Ur-Nammu, medio parecido al de Babilonia, pero bueno, se destaca en la confección jurídica siempre el código de Hammurabi. Bueno, espero no haberlos apabullado mucho, nos veremos en la próxima clase, muchas gracias por todo.